A comienzos del siglo XX, la ciencia moderna redescubrió el sistema endocrino. Aunque se sabía de su existencia previamente, había permanecido en segundo plano dentro del estudio anatómico, como si el cuerpo prefiriera mantenerlo en una discreta reclusión. Sin embargo, a partir de 1910, las glándulas cobraron gran relevancia, y en las 2 décadas siguientes, el concepto de las glándulas se convirtió en una especie de ciencia de ficción, algo que se usaba para explicar casi todo lo que no se comprendía. En aquellos tiempos, se desarrollaron avanzadas técnicas de investigación sobre la función y estructura de las glándulas y se publicaron numerosos estudios científicos. Apareció un grupo de expertos que se autodenominaron endocrinólogos, quienes se dedicaron a investigar este campo, similar a lo que hacen hoy los psicólogos. A pesar de la atención que recibieron las glándulas en ese entonces, el entendimiento básico sobre su funcionamiento era limitado y carecía de una crítica adecuada. Un tema que se discutía mucho era el rejuvenecimiento y las glándulas, que se creía podían explicar ciertos cambios en la personalidad o la apariencia de una persona. Sin embargo, desde el principio, los endocrinólogos se enfrentaron a un gran desafío: la glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro, seguía siendo un enigma. Aunque se le atribuía una importancia crucial, su funcionamiento permanecía un misterio, y hasta hoy es considerada una de las glándulas más complejas de estudiar. A pesar de que hemos logrado descifrar algunos de los secretos de otras glándulas, la pineal sigue resistiéndose a ser completamente comprendida. Esto no significa que no se haya avanzado en el campo endocrino. Sabemos ahora que todas las glándulas juegan un papel fundamental en la regulación de la salud y el equilibrio químico del cuerpo. Estas actúan como reguladoras y organizadoras que contribuyen a mantener el equilibrio funcional del organismo. La investigación endocrina, sin embargo, comenzó enfocándose únicamente en el aspecto físico de las glándulas. Los científicos materialistas de esa época solo concebían su importancia a nivel de síntomas y síndromes físicos. Para ellos, la tarea principal era perpetuar el funcionamiento adecuado del cuerpo, creyendo que mantenerlo activo era equivalente a mantener a la persona viva en su totalidad. Este enfoque dejó de lado cuestiones más amplias como el impacto de las glándulas en la conciencia humana y en los aspectos extrasensoriales de la vida. Con el tiempo, el fervor por las glándulas se moderó y hoy forman parte de un enfoque más equilibrado dentro de la ciencia médica. A pesar de los importantes avances que se lograron, como la terapia de insulina para la diabetes, aún queda mucho por explorar. Si hubiéramos tenido un enfoque más holístico desde el principio, es probable que el estudio de las glándulas hubiera tenido un impacto aún mayor, e incluso podríamos haber comprendido mejor la naturaleza humana y el propósito más amplio de nuestra existencia. Toda la investigación en este vasto campo ha estado, en gran medida, enfocada en el nivel físico y objetivo. Hoy en día, sin embargo, somos más conscientes que nunca, desde una perspectiva científica, de la relación entre lo que llamamos conciencia y el cuerpo. Aunque, para muchos científicos, la conciencia sigue siendo vista como un fenómeno físico y la mente como una manifestación de la materia, este pensamiento ha comenzado a abrirse a perspectivas más amplias. Ahora entendemos que, de alguna manera, la persona que habita el cuerpo debe operar a través de él, y este punto de vista está ganando importancia en varias áreas del conocimiento. Uno de los primeros en abordar la relación entre la conciencia y el cuerpo fue el filósofo y científico francés René Descartes. En su obra, planteó ideas que siguen siendo relevantes hoy en día. Descartes afirmó que el alma, o lo que hoy podríamos llamar conciencia, operaba en todo el cuerpo, influyendo en todas sus sustancias y funciones. Sin embargo, también creía que debía existir un centro de control específico desde donde esta operación se dirigiera, ya que funciones complejas del cuerpo parecían originarse en ciertos puntos clave o centros de energía. Descartes llegó a la conclusión de que si el alma actuaba sobre todo el cuerpo, debía haber una parte en particular que fuera especialmente sensible a su influencia. Este centro debía ser, según su razonamiento, la glándula pineal, ubicada en el cerebro. Tras un extenso análisis de los órganos principales, el sistema nervioso y el sistema circulatorio, Descartes descartó que las estructuras más grandes fueran los centros de control. En su lugar, sugirió que eran los depósitos a través de los cuales operaba el verdadero controlador, que, según él, estaría en una zona pequeña y sensible. A modo de comparación, Descartes señalaba que la vida misma dependía de una pequeña área en el corazón, concretamente en el vértice del ventrículo izquierdo, de tamaño diminuto pero de vital importancia. Si este pequeño controlador se viera afectado, el cuerpo dejaría de funcionar por completo. Aplicando este principio al cerebro,
concluyó que un pequeño y misterioso órgano no apareado, la glándula pineal, que estaba suspendido en el centro del cerebro y capaz de moverse ligeramente, era el centro a través del cual la conciencia influía en el cuerpo. Esta glándula, que se asemeja a una pequeña piña, se mantiene en posición gracias a ciertos tejidos y nervios, y Descartes consideraba que desde allí la conciencia ejercía su poder sobre el cuerpo. Aunque también creía que la vida provenía esencialmente del corazón, para él, la glándula pineal era el nexo fundamental entre la conciencia y el cuerpo físico, facilitando su interacción como una estructura viva. En el núcleo de la teoría de Descartes se encuentra la idea de que hay un poder que transforma a un ser vivo en un ser pensante y consciente. No se puede pensar que Descartes estuviera meramente especulando en el sentido convencional de la invención. Era un hombre profundamente reflexivo, bien leído y un estudioso incansable. No cabe duda de que conocía los pensamientos religiosos, filosóficos y científicos de las civilizaciones antiguas. Aunque no contaba con la vasta cantidad de investigaciones a las que tenemos acceso hoy, tenía suficiente conocimiento para estar convencido de que en todas las religiones y filosofías místicas antiguas existía una tradición o leyenda que apuntaba naturalmente hacia el área del cerebro que él seleccionó como centro de la conciencia. Posiblemente, ni siquiera fue una decisión plenamente consciente, sino el resultado de un proceso subconsciente basado en su extenso bagaje cultural. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han utilizado el símbolo del ojo como representación de la conciencia interior. En la India, por ejemplo, se habla de un tercer ojo, ubicado en la frente o más arriba de la cabeza, simbolizando una visión superior o percepción espiritual. En el cristianismo, la cabeza de las figuras santas suele estar rodeada por un nimbo de santidad. Dado que Descartes era católico romano, es probable que estuviera familiarizado con este antiguo simbolismo relacionado con la canonización de los santos. En el arte de diversas tradiciones, tanto cristianas como budistas y de otras culturas orientales, se representa a las figuras santas con un halo alrededor de la cabeza. En el proceso de desarrollo de la idea de canonización, se construyó toda una ciencia en torno a la representación de estos halos, que se encuentran presentes en el arte sacro, siguiendo patrones establecidos. Si estudias las obras antiguas, verás que las personas representando a la Trinidad, cuando son personificadas, llevan un tipo específico de halo. El halo de Cristo, por ejemplo, es diferente al de los apóstoles, y los halos de los santos difieren de los ángeles o arcángeles. Descartes probablemente sabía que si uno tomaba este halo artístico y trazaba una circunferencia alrededor de la cabeza, el centro de esa circunferencia coincidiría con la ubicación aproximada de la glándula pineal en el cráneo. De este modo, la luminosidad representada en estas imágenes irradiaría desde un punto casi exacto en el centro del cerebro. Hoy en día, solemos interpretar esta luminosidad como un símbolo artístico, y muchos científicos lo verían de la misma manera. Sin embargo, estos símbolos arquetípicos tienen profundas raíces en el pensamiento humano antiguo, por lo que no debemos asumir que son meramente arbitrarios. Los antiguos, al utilizar el halo o el aura alrededor de la cabeza para señalar la santidad, no colocaban este símbolo en otras partes del cuerpo, como el corazón, aunque en algunas representaciones se encuentran halos dobles, uno alrededor de la cabeza y otro alrededor del corazón, particularmente en ciertos símbolos del cristianismo británico. Desde el cerebro, estos dos halos forman un diseño artístico muy armonioso, que se puede observar en los santuarios e imágenes de muchas divinidades budistas. Sin embargo, el halo alrededor de la cabeza tiene sus raíces en un pensamiento mucho más antiguo, proveniente de creencias y actitudes religiosas ancestrales, como las de la religión egipcia. En esta cultura, por ejemplo, se utilizaba un adorno peculiar que se colocaba exactamente en la coronilla de la cabeza. Este adorno tenía la forma de un pequeño montículo, similar a una colmena, y en su parte superior solía llevar una flor de loto estilizada o una rama, aunque esta rama no se asemejaba a la forma convencional del loto que conocemos. En el arte oriental, este símbolo del loto a menudo se combina con otros elementos, como tallos o hojas, que recuerdan más al acanto que al propio loto. En las representaciones funerarias egipcias, los fallecidos que pasan al inframundo solían portar este dispositivo en la parte superior de la cabeza. Las deidades también solían estar adornadas con coronas o símbolos, que a menudo incluían un elemento misterioso que podría asemejarse a una antena, colocada en la parte superior de la corona de la deidad. Esta disposición se asemeja a la pluma que lleva el sacerdote curandero en algunas tradiciones nativas americanas. En la tradición de los nativos americanos, los jefes de guerra solían llevar un tocado elaborado, generalmente compuesto por plumas de águila, que formaban un círculo.
Este tocado podía extenderse hacia la espalda con un apéndice de más plumas, a veces casi llegando al suelo. Sin embargo, un místico, un sacerdote curandero o un hombre santo no usaba este tocado, que era un símbolo de liderazgo militar. En su lugar, el símbolo del hombre santo era una sola pluma que se alzaba desde la parte posterior superior de la cabeza. Si imaginamos que el tallo de esta pluma se extendiera dentro del cráneo, podríamos asociarlo con la glándula pineal. Esta pluma simbolizaba protección divina y dedicación a lo sagrado. En tiempos de guerra tribal, el hombre que portaba esta pluma no era atacado, ya que dispararle o herirlo era considerado un acto de gran mal gusto y un delito grave, dado su estatus religioso. Este simbolismo de la pluma como conexión con lo divino es algo que, sin duda, era conocido por muchas culturas. Desde tiempos antiguos, la coronilla ha sido vista como una zona de especial importancia espiritual. En diversas religiones, incluido el cristianismo, la cabeza era tratada de manera simbólica. Un ejemplo es la costumbre de afeitar un pequeño círculo en la coronilla, un acto que separaba al individuo para fines religiosos. Algunos consideran que esta práctica estaba conectada con la idea de que el cráneo del niño en su infancia no se cerraba completamente al nacer, dejando un área blanda en la coronilla, que muchos consideraban un punto místico. Esta área de la cabeza era vista con reverencia en muchas culturas y su relación con lo espiritual y lo divino era un símbolo de gran importancia. En una región de nuestro suroeste, los muertos eran enterrados en una postura conocida como posición fetal, similar a la forma en que un embrión se encuentra en el útero. Esta práctica simbolizaba la creencia de que el fallecido estaba comenzando una nueva vida en el más allá, renaciendo en otro mundo. La tierra, en este contexto, representaba un segundo útero. Sobre la cabeza del difunto se colocaba un arco invertido, semejante a un sombrero, con un orificio en la parte superior. Este orificio simbolizaba la salida del alma, una creencia que conectaba la parte superior de la cabeza con el escape del alma, lo cual también tiene relación con las religiones y filosofías del Vedanta y el yoga. En el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, se exhibe una impresionante cabeza monolítica, probablemente de jadeíta mexicana, conocida como Estrella de la Mañana. Esta cabeza es más del doble o incluso 4 veces el tamaño de una cabeza humana normal. Aunque no se ha encontrado ningún cuerpo asociado con esta pieza, su base está esculpida con intrincados glifos que cubren toda la parte inferior, y piezas similares han sido halladas a lo largo de la costa del Golfo de México y en Sudamérica. El tocado de esta estrella de la mañana presenta un resplandor solar magnífico, con un diseño similar al de una flor de loto, casi idéntico al que aparece en las cajas funerarias egipcias. Este loto invertido en la cabeza contiene un círculo abierto en el centro de sus pétalos, un símbolo que también se encuentra en el arte chino, representando la vida. En las momias egipcias, este círculo solía pintarse de azul intenso, simbolizando el cielo, la vida o la conciencia. Estos paralelismos culturales podrían haber sido conocidos por Descartes, ya que muchas de estas referencias estaban disponibles en su tiempo. Otro símbolo relacionado es el ojo que todo lo ve, muy presente en la iconografía masónica y en las catedrales de todo el mundo. A menudo, este ojo se representa dentro de un triángulo, una forma que algunos asocian con la estructura del tercer ventrículo en el cerebro. La Biblia también hace referencia a este símbolo cuando menciona que si tu ojo es único, tu cuerpo se llenará de luz, aunque no parece referirse literalmente a un solo ojo visible. Es posible que Descartes, al observar la glándula pineal, notara que este órgano no tiene par en el cerebro, a diferencia de los demás. Curiosamente, la glándula pineal comparte muchas similitudes con el nervio óptico, lo que ha llevado a algunos científicos a teorizar que podría haber sido un ojo primitivo. En ciertas formas de vida, de hecho, aún existen criaturas con un solo ojo, lo que refuerza la posibilidad de que la glándula pineal sea un vestigio de una estructura ocular ancestral. Este misterio del ojo único aparece también en la mitología nórdica, donde el dios Odín sacrificó uno de sus ojos en busca de sabiduría. A partir de ese momento, Odín fue representado con un solo ojo, cubriéndose siempre el lado sin ojo con un mechón de cabello. Este simbolismo, relacionado con el sol y la percepción, también aparece en la Cábala y en otras tradiciones antiguas. Aunque hoy en día se considera que la glándula pineal ha perdido su función visual, su estructura sigue siendo objeto de estudio y controversia entre científicos, que aún debaten si en algún momento de la evolución pudo haber funcionado como un ojo. A pesar de que sus funciones actuales parecen haber cambiado, la glándula pineal ha mantenido su presencia en el cerebro, lo que sugiere que podría tener un papel aún por descubrir en la comprensión humana.
Se puede considerar la posibilidad de que la glándula pineal haya tenido en algún momento un poder visual, aunque éste ya no esté activo. Sin embargo, aún se encuentran vestigios rudimentarios de esa función en algunos reptiles actuales. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: si esta glándula fue en algún momento un ojo, ¿es razonable que la naturaleza haya conservado a lo largo del tiempo algo que ya no tiene utilidad visual? Por ejemplo, los peces que viven en las oscuras cuevas de Kentucky, después de varias generaciones, se vuelven ciegos debido a la falta de luz. Este fenómeno es comúnmente observado en diferentes especies. No obstante, este ojo en el cerebro parece no sufrir deterioro, lo que nos deja con una especulación interesante. Es evidente que este ojo no sirve para tareas prácticas como sumar facturas, pero existe un término que ha ganado aceptación con el tiempo: visión interna. No estamos completamente seguros de su origen, pero se ha popularizado para describir una percepción diferente. Tal vez este equipo óptico en el cerebro podría estar destinado a ver algo distinto de lo visible, a percibir lo interno en lugar de lo externo, o a captar cualidades más allá de lo cuantificable. Es decir, la capacidad de tomar conciencia podría ser algo más que una simple reacción visual. Cuando una persona dice "veo lo que quieres decir", no está refiriéndose a una visión literal, sino a un tipo de intuición. Está expresando una comprensión más profunda, lo que sugiere que hay una forma de conciencia que va más allá de la que normalmente reconocemos. Esta intuición es una percepción interna, y aunque no sea visual en el sentido tradicional, parece desempeñar un papel crucial en cómo nos conectamos con aspectos de los que no somos plenamente conscientes. Este tipo de visión podría estar vinculada a percepciones que van más allá de los 5 sentidos que conocemos, conectándonos con una realidad vibratoria o energética que los sentidos no pueden captar. Filosóficamente, esto es coherente, ya que parece evidente que el ser humano necesita una forma de conocimiento que vaya más allá de los sentidos físicos. Si no existiera tal conocimiento, estaríamos confinados a vivir y morir dentro de los límites del mundo sensorial, sin posibilidad de trascendencia. Pero la naturaleza no parece haber dispuesto que el ser humano quede atrapado en esa limitación. Para poder ser algo más de lo que es, el ser humano debe desarrollar una mayor conciencia, algo que probablemente esté latente en todos, aunque la mayoría no se dé cuenta de ello. Sin esta conciencia superior, el individuo se ve atrapado en lo que Buda llamó la máquina de los 5 sentidos, un ciclo interminable de percepciones externas. A pesar de lo habilidosos que nos volvamos al usar estos sentidos, nunca podremos percibir más allá de lo que está fuera de nosotros. El conocimiento que obtenemos de nuestros sentidos construye nuestra mente, pero ésta queda encerrada en las limitaciones de las percepciones sensoriales. Si dependemos exclusivamente de nuestros 5 sentidos, jamás podremos conocer más de lo que ellos nos muestran ni llegar a conclusiones que vayan más allá de su testimonio. Quedamos atrapados en su tiranía, incapaces de evadir la presión de su autoridad. Sin embargo, esto no puede ser toda la verdad. Es lógico suponer que el ser humano debe tener algún medio de conocimiento que trascienda los sentidos, un tipo de percepción o conciencia que le permita escapar de la prisión sensorial y descubrir una realidad más vasta. Las percepciones sensoriales tal como las conocemos podrían no ser la única forma de conocimiento. Existe la posibilidad de que otro tipo de cognición, como la percepción extrasensorial, ESP, esté vinculada a fenómenos más profundos. Sin embargo, el término ESP ha sufrido a lo largo del tiempo debido a la tendencia a reducirlo a una curiosidad científica. Hoy en día, se estudia en laboratorios con el objetivo de descubrir aplicaciones prácticas, como curar enfermedades o resolver problemas cotidianos, pero su verdadero significado va mucho más allá de eso. La percepción extrasensorial no se limita a lo que leemos en artículos populares. Está relacionada con las experiencias de los místicos, las visiones de los santos y las revelaciones de grandes filósofos como Tomás de Aquino. Este último reconocía la existencia de un sexto sentido, además de los 5 sentidos ordinarios, que permitía al ser humano acceder a una revelación interna, una forma de conocimiento que no dependía de los sentidos físicos. Aquino argumentaba que, así como el ser humano puede percibir el mundo físico, también puede recibir información de una fuente más elevada, a través de lo que él llamaba la inspiración divina. Esta capacidad permitía al hombre escuchar la voz de Dios o, en términos más filosóficos, conectarse con su parte superior o interna. Este tipo de conocimiento va más allá de lo que se puede aprender a través de los métodos convencionales, como leer libros o escuchar conferencias, y tiene una validez propia, independiente del razonamiento y la lógica. El ser humano, mediante sus sentidos físicos, percibe el mundo externo de manera racional.
Esta percepción sensorial es lo que ha permitido el surgimiento del materialismo, la creencia de que solo lo visible y tangible es real. El materialismo se basa en la certeza de que lo que vemos y tocamos es la única realidad. Pero hay una dimensión más profunda que escapa a esta percepción física, la experiencia interna, que tiene la misma intensidad y validez que la percepción sensorial. Un artista, por ejemplo, podría describir una experiencia mística en la que ha visto algo tan real como lo que se ve con los ojos físicos. Esta experiencia interior puede ser tan fuerte que, una vez vivida, transforma la percepción del mundo externo para siempre. Como señaló el místico Eilis, incluso si solo se le ha dado una experiencia de iluminación en toda su vida, esa experiencia interior es tan poderosa que el mundo material nunca podrá desplazar lo que vio y conoció en ese momento de revelación. En resumen, aunque el mundo sensorial es importante para nuestra comprensión diaria de la realidad, hay un nivel más profundo de percepción, una dimensión interna que puede proporcionar un conocimiento mucho más vasto y transformador, uno que la visión física no puede igualar. Alice nos relata que su experiencia, ocurrida en un instante de tiempo increíblemente breve, fue tan intensa y significativa que nunca podría olvidarla. Esta vivencia transformó su forma de ser y de ver el mundo, de tal manera que no necesitaba repetirse para dejar su huella permanente en su conciencia. Este tipo de experiencias, aunque inusuales, deben considerarse metafísicas o incluso superfísicas, sin necesidad de atribuirlas a la intervención de una deidad o un poder espiritual específico. Es posible que, sin una causa aparente o un propósito racional, una persona pueda tener una experiencia mística que otros no experimenten, pero esta es solo una visión de la situación. Otra perspectiva, con un mayor trasfondo filosófico, sugiere que estas experiencias son potencialmente accesibles para todos los seres humanos. Al igual que ciertos logros en la vida son posibles para cualquiera, pero no todos los alcanzan en el mismo momento. En nuestra sociedad, hay personas con diferentes niveles de desarrollo, desde aquellos con un desarrollo normal hasta aquellos que están por debajo o por encima de este estándar. Estos últimos, que han avanzado en su crecimiento personal o espiritual, podrían ser más propensos a vivir este tipo de experiencias místicas en algún punto de su vida, pero la capacidad para experimentarlas está presente en todos. En este contexto, la glándula pineal se presenta como un candidato importante para estar involucrada en estas experiencias superfísicas. No es necesario considerar este proceso como algo milagroso o místico, pues el misticismo, según la definición, es solo un intento de explicar lo que aún no comprendemos. Como decía Aristóteles, una vez que comprendamos la física completamente, no habrá necesidad de la metafísica, lo que implica que la metafísica es simplemente un campo que cubre hechos no descubiertos de la física. De este modo, se sugiere que la glándula pineal podría actuar como un controlador, permitiendo que ciertas experiencias de conciencia se transfieran al plano objetivo de la existencia. Se ha mencionado que esta glándula está involucrada en el fenómeno de los sueños, ayudando a recordar o a olvidar las experiencias oníricas al despertar. Además, se postula que esta glándula podría imprimir en nuestras percepciones sensoriales experiencias internas, especialmente visuales o auditivas, provenientes de nuestro interior. Existen hipótesis que afirman que las llamadas drogas hipnóticas, o aquellas que estimulan el psique, afectan el ritmo de la glándula pineal. Incluso la anestesia y la hipnosis podrían tener alguna relación con este órgano, lo que indica que aún queda mucha investigación por hacer en este campo. Aunque no se pretende centrar toda la atención en la glándula pineal, su importancia radica en que aún no ha sido completamente explicada, y tal vez nunca lo sea sin recurrir a un enfoque filosófico o místico. En resumen, no se sabe con certeza si la glándula pineal está vinculada a la percepción extrasensorial, pero es probable que su actividad pueda ser estimulada y que desempeñe un papel importante en experiencias que escapan a los límites de nuestras percepciones sensoriales comunes. La mayoría de los sensitivos estudiados en lugares como Dux eran personas con habilidades naturales, aunque estas habilidades variaban de un individuo a otro. Intentar mejorar o intensificar la percepción extrasensorial a través de práctica o esfuerzo especial rara vez daba resultado, lo que indica que esta capacidad parece estar fuera del control directo de la voluntad. Más bien, parece que un tipo de química psíquica, surgida de la totalidad de la vida de una persona, es lo que contribuye a la intensificación de este fenómeno. Desde una perspectiva física, la glándula pineal está relacionada con los procesos de crecimiento del cuerpo. Sin embargo, su función no se limita solo a la secreción de sustancias que estimulan el desarrollo corporal, sino que también parece tener un rol más profundo, relacionado con la conciencia misma. Cuando esta glándula pierde su capacidad de regular adecuadamente estos procesos,
pueden ocurrir consecuencias graves, como la muerte o trastornos mentales severos. Un ejemplo clínico de esto es el caso de un niño que experimentó un crecimiento físico y mental acelerado en pocos meses, alcanzando en ese corto tiempo la madurez que normalmente lleva 15 o 18 años. Sin embargo, este crecimiento descontrolado se debió a un tumor en su glándula pineal, lo que causó un desequilibrio en la conexión entre su cuerpo y su ser interno, resultando en su muerte. Este caso apoya la idea de que la glándula pineal tiene un papel regulador tanto en el crecimiento físico como en la liberación de la conciencia. En la antigüedad, las leyendas y mitos también apuntaban a la importancia de la glándula pineal. Se la relacionaba con la deidad Jano, que tenía dos caras, una mirando hacia el pasado y otra hacia el futuro, representando el conocimiento exterior y la visión interna. En este sentido, la glándula pineal se consideraba capaz de otorgar tanto una comprensión superior del mundo externo como una percepción intuitiva del ser interno. Esta función dual, de mirar hacia afuera y hacia adentro, es algo que los humanos experimentamos, pero que no siempre comprendemos por completo. Actualmente, utilizamos nuestras percepciones sensoriales externas para interpretar el mundo que nos rodea, sin reconocer que también poseemos una capacidad de percepción interna con un propósito propio. Además, en el cerebro existe otra glándula, la hipófisis, que los antiguos consideraban complementaria a la pineal. Mientras la pineal simboliza lo masculino, la hipófisis se asociaba con lo femenino, y ambos órganos se creían responsables del equilibrio entre las polaridades masculinas y femeninas en el ser humano. En las leyendas místicas, la glándula pineal se asociaba con la lanza sagrada de Longino, mientras que la hipófisis se vinculaba con el Santo Grial. Juntos, estos símbolos representaban la búsqueda del equilibrio espiritual y la iluminación. Sin embargo, estas leyendas también advertían sobre los peligros de utilizar estos poderes de manera destructiva. Según las enseñanzas místicas, no se puede alcanzar la verdad o la iluminación a través de la violencia, ya que esto solo genera más confusión y sufrimiento. En el contexto de la alquimia, la búsqueda del grial y la lanza sagrada simbolizaban el proceso de perfeccionamiento del alma humana, y la conciencia del alma inmortal del hombre se consideraba el tesoro final de este proceso. Por lo tanto, la glándula pineal, la hipófisis y sus funciones relacionadas con la conciencia y el equilibrio interno no solo fueron de gran interés para los antiguos, sino que también siguen siendo un misterio fascinante en el estudio moderno de la mente y el cuerpo humanos. El crecimiento, la reproducción y la distribución de color en las plantas son procesos que el hombre también refleja a través de su relación con la energía vital. Si queremos entender cómo funciona el cuerpo humano en un estado óptimo, es fundamental reconocer que la energía vegetal de crecimiento está presente en nosotros y que este vínculo nos conecta con los ciclos naturales, como el clima y la temperatura. Creo firmemente que este es el punto donde el hombre se encuentra con los cambios energéticos de la Tierra, modificados por factores ambientales, como los cuerpos aéreos que provienen de Siberia. Aquí es donde las energías de la Tierra entran en el cuerpo humano. Además, esta área del cuerpo se asocia con lo que Schwarzschild denominaba simpatía, es decir, la afinidad entre energías compatibles que generan una conexión vital. Un ejemplo de simpatía podría ser la transfusión de sangre, donde la sangre externa introducida en el cuerpo debe adaptarse al campo vital del receptor. Esta simpatía o adaptación también ocurre con cada alimento que consumimos, ya que el cuerpo necesita transformar lo que ingerimos en algo que pueda usar. Este proceso, regulado en parte por el vaso, es crucial para la supervivencia. Si el vaso se daña gravemente, la vida del individuo está en peligro. Aunque algunas glándulas pueden compartir funciones entre ellas en caso de necesidad, como la tiroides y las paratiroides, el vaso es indispensable. El cuerpo humano tiene una capacidad limitada para redistribuir funciones si una glándula falla. En algunos casos, como con los riñones, uno puede asumir la carga del otro si uno se elimina, pero no ocurre lo mismo con todas las glándulas. El hígado, la glándula más grande del cuerpo, es vital para la supervivencia del ser humano, particularmente para mantener el calor corporal y la vida animal. Sin el hígado, el hombre no podría sobrevivir. Además, esta glándula está estrechamente relacionada con el movimiento y las emociones, influenciando nuestra respuesta sensorial y emocional ante el entorno. Por otro lado, el hombre, al igual que los animales, también tiene una composición mineral. Aunque su valor como sustancia química ha aumentado con el descubrimiento de nuevos elementos, el hombre es más que un simple conjunto de minerales. Los minerales dentro del cuerpo humano no se mueven ni crecen, pero están estructurados en torno a energías que fluyen a través de ellos.
Esta estructura se organiza a partir del corazón, que forma un campo energético tanto interno como externo, responsable de mantener la materia en una forma reconocible. Este campo energético del corazón opera en armonía con el cuerpo físico, pero también hay otros procesos más sofisticados en el cuerpo, como los que controla la glándula tiroides. La tiroides, situada en el cuello, es responsable del equilibrio corporal y de la regulación química. Es como una administradora eficiente que coordina diferentes procesos dentro del sistema glandular. Si la tiroides se desbalancea, el cuerpo pierde su coherencia y puede experimentar una serie de problemas glandulares. En resumen, la pérdida de la función tiroidea, como resultado de una cirugía o cualquier otra causa, puede tener un impacto significativo no solo en el cuerpo físico, sino también en el bienestar espiritual del individuo. Normalmente, las glándulas paratiroides no tienen mucha actividad durante el desarrollo de un niño, pero existen factores hereditarios que pueden afectar este proceso. En los primeros años de vida, el niño depende de la energía de sus padres para cubrir sus necesidades, ya que aún no es capaz de generar su propia energía. Esta dependencia está relacionada con las paratiroides y el timo, glándulas que funcionan bajo ciertas condiciones de estrés. A medida que el niño crece, el timo debería reducir su actividad. Si esto no sucede en el momento adecuado, puede haber un retraso en su desarrollo. Este retraso, a menudo causado por una hiperactividad del timo, ha sido motivo de estudio, aunque no se han alcanzado conclusiones definitivas. Una de las teorías sugiere que si el timo continúa funcionando más allá de lo esperado, podría crear una dependencia psíquica del niño hacia sus padres. En casos extremos, esto puede manifestarse en una conexión emocional persistente entre personas, como ocurre con gemelos idénticos que parecen compartir pensamientos y emociones, o entre personas que han convivido durante mucho tiempo, desarrollando una especie de mente compartida. Este fenómeno podría estar vinculado a la función prolongada del timo y dificultar el desarrollo pleno de la individualidad. Se espera que la actividad del timo disminuya alrededor de los 7 años, pero cuando esto no ocurre, pueden surgir complicaciones psicológicas. Esta prolongación de la función glandular puede influir en el temperamento de la persona y generar una sensación de malestar psíquico, donde el individuo no se siente en armonía consigo mismo. Otro factor relevante es la función de las glándulas suprarrenales, particularmente la adrenalina, que se ha asociado con la capacidad del individuo para enfrentar situaciones de emergencia. Cuando una persona está bajo estrés o en peligro, las suprarrenales liberan adrenalina, lo que proporciona un impulso de energía y coraje para superar el desafío. Esta glándula actúa como una reserva de energía que se activa en momentos de tensión, pero si se somete al cuerpo a un estrés constante, se agotan estas reservas y el cuerpo queda vulnerable. Es importante no dejarse llevar por pequeños problemas que puedan consumir esta energía, ya que cuando surge una situación grave, es vital contar con esos recursos de emergencia. La adrenalina actúa como un empujón que permite a la persona superar dificultades, similar a como un látigo impulsa a un caballo a correr más rápido, aunque a costa de su salud a largo plazo. La naturaleza ha dotado al cuerpo de estos centros de energía especializados, y algunos estudios sugieren que las glándulas podrían estar relacionadas con los chakras, aunque no necesariamente fue esa la intención original. Platón, por ejemplo, creía que el poder del ser humano se manifestaba a través de 8 extensiones o facultades, las cuales estaban representadas en un símbolo geométrico que describía el alma, pero que podría entenderse más como lo que hoy llamamos conciencia. Estas extensiones o poderes, según los griegos, incluían el sistema glandular y el corazón, con el cuerpo físico como el octavo poder en esta estructura. De acuerdo con las antiguas tradiciones egipcias y caldeas, estas glándulas están vinculadas a los planetas, que ellos consideraban como espíritus que influían en la conciencia. Las glándulas serían, entonces, una especie de instrumento a través del cual la conciencia se expresa en el cuerpo, permitiendo que los propósitos más sutiles de la mente se manifiesten en la vida física. Este proceso no solo implica control físico, sino también la liberación y expresión de la conciencia en sus múltiples dimensiones a través de las actividades del cuerpo. En nuestro cuerpo, solemos pensar que la conciencia es simplemente un impulso que nos brinda voluntad espiritual o claridad intelectual, permitiéndonos actuar o tomar decisiones. Sin embargo, esto es solo una manifestación de la conciencia en un nivel específico. La conciencia no se limita a eso, también debe estar presente en el nivel celular y en todos los procesos corporales. A través de las estructuras glandulares, parece mantenerse esta interacción directa de la conciencia en cada aspecto de nuestro ser físico. Las glándulas del cuerpo reflejan polaridades, y este equilibrio comienza en la glándula pineal.
Se dice que la glándula pineal tiene una estructura de 7 partes y la energía que emite, en forma de luz o magnetismo, actúa como un espectro. Este espectro está vinculado a los planetas y conecta la pineal con todas las otras glándulas del cuerpo. La interacción entre estas glándulas ocurre de manera vibratoria, similar al funcionamiento de un diapasón, lo que permite que la energía y la conciencia se reflejen y se activen a través de cada glándula. La energía que fluye a través de las glándulas representa, por tanto, el movimiento de la conciencia a través de todos los niveles del cuerpo humano. Si imaginamos este proceso, podemos visualizar la conciencia descendiendo a través de ondas vibratorias, como el sol que ilumina primero los picos más altos de las montañas. De manera similar, en el cuerpo humano, las glándulas son esos puntos altos que primero se iluminan, extendiendo su influencia a todo el organismo. La mente humana también tiene una estructura comparable. El corazón actúa como el núcleo de la vida, mientras que el cerebro es el núcleo de la conciencia. Al igual que el cuerpo es el instrumento de la vida, la mente se convierte en el instrumento de la conciencia. La vida fluye hacia el cuerpo, y la conciencia, hacia la mente. A través de este proceso, tanto el cuerpo como la mente generan respuestas que fluyen de regreso al núcleo de la conciencia. La glándula pineal actúa como un puente de doble vía. Desde una dirección, la conciencia se mueve a través de la pineal y se manifiesta en la mente y el cuerpo. Desde la otra dirección, los reflejos del cuerpo y la mente son devueltos a la conciencia. En el momento de la muerte, cuando el cuerpo se disuelve, todas las polaridades se restauran en la glándula pineal, que es la última en dejar de funcionar. A través de este proceso, las experiencias sensoriales y reflejos del cuerpo regresan a la conciencia. Así, la conciencia ingresa y opera en el cuerpo humano a través del sistema glandular. Estos centros altamente vibratorios mantienen en funcionamiento el cuerpo y la mente, mientras que sus funciones individuales y sus testimonios se coordinan para regresar nuevamente al centro pineal. En este sentido, el crecimiento, desarrollo y cultura del ser humano están ligados a cómo la conciencia entra en el cuerpo y cómo, en última instancia, se separa de él al finalizar la vida. Si te apasiona el conocimiento esotérico y oculto, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. No te pierdas nuestras próximas inmersiones en los misterios del espíritu, la mente y el universo.